Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra nueva y renovada página de Facebook. El día de hoy nos acompaña el equipo de especialistas de Brain and Mind. Está con nosotros la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Está con nosotros la maestra Irina O'Farrill, psicóloga clínica con formación en terapia cognitivo-conductual y terapia breve centrada en soluciones. Buenos días, Erin, bienvenida. Hola, buenos días. Está con nosotros la doctora Bárbara Enríquez Solórzano, doctora en psicoanálisis contemporáneo con especialidad en parejas y familias. Buenos días, Bárbara, bienvenida. Muchas gracias. Y la maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Hola, gracias. Buenos días a todos. Y como siempre, le damos gracias a Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hace posible la transmisión. Y bueno, mañana es 10 de mayo. Ah, entonces, pues bueno, evidentemente tocaba algún tema relacionado con las mamás. Digo jajaja y risa macabra porque es todo un tema, ¿no? Y veo la cara de Bárbara desde el punto de vista del psicoanálisis, pues sí, tenemos mucha carnita que desmenuzar. Entonces, justamente el tema que decidimos para el día de hoy es cómo saber si quiero ser mamá. Y vamos a ir intercalando un poquito el tema de la maternidad y dándole continuidad a la parte de la crianza, ¿no? O sea, es como los pros y contras de la maternidad y todo lo que implica un adecuado maternaje, por así decirlo. Entonces, hablábamos un poquito antes de empezar el programa sobre el instinto maternal, ¿no? Y surgían como muchas dudas. Entonces, pues no sé, digo, si empezamos como por definir ese constructo social del instinto maternal, que porque no es un instinto, o si alguien quiere empezar con algo más, adelante. Pues yo creo que eso está súper bien, ¿no? Porque era lo que platicábamos, así de, ¿tenemos un instinto hacia la maternidad, sí o no? Y ya entendimos que no, ¿no? No es una necesidad básica de supervivencia, algo que te hace sobrevivir. Es más bien como una idea que se ha construido socialmente, que está apoyada por constructos, por cuestiones sociales que nos hacen realmente cuestionarnos si realmente sí queremos o no queremos. Pero la realidad es que hay mujeres que sí quieren y hay mujeres que no quieren. Lo que pasa es que es un constructo social, ¿no? Justamente no deja de ser un concepto, ¿no? Y lo que se genera a través de ese concepto, pues es una presión un poco, ¿no? Como un deber ser. ¿No? Te casas y preguntas de, ¿para cuándo los hijos? ¿No? Porque pues, en ese constructo es lo que toca, ¿no? ¿Cuándo te vas a animar? ¿Se te está pasando el tiempo? ¿Te vas a perder lo mejor de la vida? ¿Te vas a arrepentir? Y bueno, una serie de que se te va a pasar el tren, una serie de cosas, ¿no? Que escuchamos como constantemente a partir de ese constructo. Y nada más para redondear un poquito, no es un instinto ni tampoco es un impulso, porque si fuera un instinto, entonces las mujeres estaríamos buscando reproducirnos a partir de la menarca, es decir, de la primera menstruación. Es como como pasa con todas las especies y todos los animales que tienen como este ciclo reproductivo, ¿no? Que tienen un instinto de reproducción. La maternidad en las mujeres termina siendo una cuestión de decisión, y esa es como la parte importante. Adelante. ¿Quién voy? Adelante, ¿Voy Clau. yo? Sí, Adelante. bueno, para redondear también esta idea, fíjate que no hace mucho platicando con una embrióloga, en narrativa hay una cosa que se llama club de expertos, ¿no? Y de pronto, pacientes, expacientes, personas que han tenido vivencias similares, podemos ponerlas en un mismo contexto y platican entre ellas, ¿no? Y un poco se comparte esto, ¿no? Hay niños que son expertos en controlar la pipí, por ejemplo, hay niños, y en el caso, por ejemplo, de maternidades, eh, una embrióloga mencionó en un club de expertos diciendo, es que como especie somos malos para reproducirnos, ¿no? El ser humano, los porcentajes, las posibilidades ante otra persona que había estado como perdiendo embarazos, ¿no? Con abortos espontáneos. Y me llama mucho la atención porque eso coincide con lo que estamos hablando ahorita, es decir, no nada más no es instintivo el reproducirnos, sino que además como especie no somos tan eficientes en ese sentido. Adelante. Gracias. Sí, yo estaba pensando justo en cómo determinar si quieres ser madre o no, ¿no? ¿Cómo puedes realmente conectar
con tu verdadero yo, por llamarlo de alguna manera, y preguntarte de una manera honesta qué es lo que realmente quieres, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacer ese ejercicio y entender si es nuestra decisión o si es una decisión basada en lo que a lo mejor nuestra cultura y la sociedad en donde vivimos y la familia que nos tocó o la religión que seguimos nos ha enseñado que tiene que ser, ¿no? Entonces creo que es una pregunta muy profunda que tal vez para algunas personas no la pueden resolver en un día, tal vez a otras les toma más tiempo, pero creo que sí es importante como dejar de claro que pues es una decisión totalmente personal y que pues cuando uno es fiel a sus creencias y a sus deseos probablemente va a tener una mejor vida o la vida que desea. Y que también es muy difícil ir contracorriente, porque si bien es algo esperado, de repente se da por sentado, y yo creo que esto tiene un peso fortísimo, que es la trascendencia, ¿no? O sea, ¿tú qué vas a dejar a este mundo? ¿Tú cómo va a ser que se van a transmitir los apellidos o la herencia intergeneracional o cómo? O sea, es lo único que podrías dejar, es lo único que podrías aportar y eso se complica un montón porque el hecho de que tú desafíes esta propuesta social y cultural te pone en un lugar bien vulnerable. Y por otra parte, a manera, sí, muy profunda, tal cual, Erin, tiene que ver con las pautas propias de crianza. O sea, cómo yo fui maternada y cómo fui paternada, qué idea tengo de la maternidad, quiero o no yo también en algún momento hacerme cargo de, y creo que esto también está relacionado a la negativa de estas generaciones que están pensando priorizar otras áreas de su vida. Quizás si hiciéramos algún estudio en retrospectiva y nos pusiéramos a preguntarles a estas personas en edad reproductiva que no quisieran ser madres y nos preguntáramos o les preguntáramos cómo fueron criadas y cuáles fueron los valores y cómo fueron sus mamás y cómo fueron sus papás y cuál fue el entorno que les fue marcando ciertas pautas, a lo mejor resolveríamos algunos enigmas, porque tiende a pensarse hoy por hoy que la gente es muy egoísta, que la gente solo está pensando en tener lo que quiere tener, pero para antes de antier, y no tiene esta calma como para esperar a que las cosas se den. Y va solucionando, va reaccionando, está siendo reactiva ante las situaciones que va enfrentando. No es que puede tomarse un momento, contemplar, evaluar posibilidades, saberse si en el futuro va a querer lidiar con ello o no. Y también está relacionado, y perdón que me extienda, con los mitos acerca de la maternidad. Se cree que ser mamá es maravilloso y no es que me ponga en esta postura negativa ni nefasta. La verdad es que es algo de lo que no se platica. También es muy difícil ser mamá, muy, muy difícil. Y es un compromiso que uno adquiere para el resto de la vida. ¿Por qué es muy difícil? Pues porque pone a prueba nuestra propia tolerancia, nuestra capacidad de mora, nuestra posibilidad o no de lidiar con la frustración. Nos toca eh, ir hacia atrás en muchos sentidos y cuando vamos viendo a nuestros hijos crecer también nos remonta a recordar nuestra propia crianza y nuestra propia infancia y eso a veces es muy perturbador. Adelante, Mercedes. Gracias. Creo que aquí también entra mucho cuestionar precisamente esas creencias, ¿no, Bárbara? Que dices, hay que ver en retrospectiva de dónde viene mi familia, cómo crecí, y podernos cuestionar qué sí es para mí y qué no es para mí, y tener como mucha claridad que es algo de decisión personal, aunque estamos insertos en una sociedad, si vamos quitando o desenmarañando todo este estigma que puede haber alrededor, ¿no? De que tienes que ser mamá para trascender, creo que hay muchas maneras de trascender. Efectivamente, el decidir ser madre no es algo fácil, es una gran responsabilidad. Criar hijos es difícil, es cansado, es un reto a tu paciencia, a tu personalidad, a tus proyectos y a tu vida y a tu todo.
en donde necesitas este esfuerzo para poder como ir atendiendo esto que quieres formar a un ser, que quieres brindarle todo lo que eres a un ser y poderlo compaginar también contigo como persona, que eso es lo que pasa. A veces solo nos volvemos mamás y cuando los hijos tienen que crecer, los hijos, y vuelan, tu mundo se desbarata. Entonces también ahí esto es como muy social, ¿no? El ser mamá y entregarte al 100, entregarte al 1000 y olvidarte de ti. Y también ahí vienen todas las complicaciones que nos hacemos en la cabeza, ¿no? Si trabajo o no trabajo, si me embarazo o no me embarazo. Yo lo que también quisiera como aportar y expresar es que hay que ir aprendiendo que el decidir ser madre es una decisión, que sea una decisión personal y de verdad que sea con responsabilidad. Quien decide no tener, qué bueno, y respetar todo eso. No es porque sean egoístas, realmente a lo mejor tienen una visión más clara de la responsabilidad que implica traer una criatura al mundo. Y eso lo vemos en consulta. Las broncas más grandes que trae la gente fue pues en la niñez, ¿no? Por la inexperiencia de los papás, por lo que haya sido, por negligencia o por inexperiencia, pero los resultados ahí están, ¿no? Entonces creo que tiene que ser algo como muy consciente, no nada más desde la emoción de ser mamá, sino también contemplar un poquito esto, ¿no? Que esté en un equilibrio, porque si solo nos vamos a la responsabilidad, siempre nos va a panicar y nunca vamos a querer ser mamás, sino lograr tener como esta parte media. Yo resumiría un poquito todo esto y me voy quizá como más atrás, ¿no? Creo que algo que pesa mucho es que la mujer no tendría por qué ser así, pero muchas veces su valor está puesto en la maternidad. O sea, si no eres madre, terminas siendo muy descalificada en muchos contextos, ¿no? O hay un rechazo social, o lo que decía Bárbara, ¿no? Están estas etiquetas de egoísmo que a mi punto de vista tan egoísta es querer tener hijos como no tenerlos, ¿no? Así somos los seres humanos y no es ni bueno ni malo, ¿no? Entonces, que tenemos que quitarle como esa connotación negativa a la palabra, pero creo que en la narrativa de vida las, ah, espero y quiero pensar que cada vez es menos, pero la crianza de las mujeres va dirigida a un valor a través de la maternidad. Y si no tienes consciente eso, que lo traes en el tuétano, ¿cómo lo sacas? ¿No? Y yo creo que ese es el primer conflicto al que te puedes enfrentar cuando te cuestionas si quieres o no quieres ser mamá. Más allá de las expectativas a cumplir, ¿no? Es como mi valor radica o sea, como mujer, en ser o no ser mamá. Adelante, Clau. Em, Retomando algo de lo que dijo Bárbara también, como el tema de la edad reproductiva, ¿no? Es decir, ahí hemos ido alcanzando mejores niveles de vida en algunos espacios, no para todos ni para todas, en cuanto a cantidad de años por vivir y calidad de vida. Y esto también ha retrasado para muchas mujeres, o retrasado, vamos a decir, creo que la palabra no cabe tanto, pero ya no tenemos que ser mamás tan jóvenes, ¿no? De pronto las maternidades pueden empezar un poco más tarde. Biológicamente yo sigo escuchando estos términos de mamá geriátrica, mamá añosa, eh, eh, más relacionados con temas de biología, pero bueno, antes acuérdense, empezando a menstruar y los 15 años y por ahí, y piensen en sus abuelas o bisabuelas, bueno, desde muy niñas, ¿no? Y con una cantidad de hijos que en aquella época, bueno, y ante la imposibilidad siquiera de considerar métodos anticonceptivos. Creo que también el aspecto biológico, vemos muchas mujeres congelando óvulos, congelando embriones, como dando vamos a decir, una batalla diferente al tema de cómo abordar o no una posible maternidad. Adelante, creo que seguía Erin, no sé quién está ahí, Bárbara. 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 Tu audio, Bárbara. Perdón. Pensaba en los varones también, porque no es algo que solo nos compete a nosotros, ¿no? O sea, al final, aunque decidamos
aplazar la maternidad y decidamos que vamos a elegir un donador, de todos modos los varones están considerados, que es algo también importante a considerar si se quiere criar en familia, si no se quiere ser mamá independiente. Y considerándolos, también creo que es un tema que no solamente compete a las mujeres o a las personas que pueden tener este derecho a la reproducción, sino también a la contraparte. ¿Qué pasa cuando los varones también eh, se ven a sí mismos teniendo hijos? Y entonces es un doble peso para la mujer que de repente se ve en una situación en la que ella no quiere ser madre, pero su pareja sí quiere ser padre. ¿Cómo se lidia con esta situación? ¿Cuáles son las opciones en las que uno podría empezar a explorar? Por ejemplo, ok, si se quiere criar una familia, pero si la madre no quiere ser madre como tal, y si en algún momento tiene planes y no podría dedicarse a su hijo, y estoy poniendo cosas bien delicadas sobre la mesa, pero me parece que es algo a lo que se tendría derecho per se. ¿Qué tal si un hombre quiere ser papá y entonces, y lo vamos a ver el mes que entra, que es el mes del padre, qué tal que un papá quiere sí ser papá y dedicarse a la crianza y entonces puede combinar con su mujer o con su pareja que se vaya a trabajar y entonces él asume el cuidado de los hijos y no se niega a sí mismo esa posibilidad. Se puede hablar entonces de una maternidad compartida y por una parte y luego por otra también hablar de qué implica la maternidad. Maternidad no solamente es tener hijos, uno materna muchos proyectos en la vida. Sí, a lo que se refiere la maternidad es a gestar un nuevo producto o algo que viene de tus entrañas, pues también la capacidad de inteligencia, la capacidad sensible, la capacidad creativa también nos da la posibilidad de gestar un montón de proyectos a través de los cuales podemos también trascender y dejar nuestra herencia o nuestra pequeña contribución a la mejora eh, social y comunitaria en la que nos desenvolvemos. Ay, Yo es me que... estaba, perdón, adelante, perdón, perdón, adelante, perdón. adelante, adelante. Yo me estaba preguntando si la palabra maternar tiene un peso social también que tiene que ver con el patriarcado. Y no sé si vas también por ahí, Kitsi. A ver, hagámoslo Sí, entre las dos porque a mí sí, también me brincó eso. sí, exactamente. A ver, lo que pasa es que una cosa es la maternidad, otra cosa es la crianza, ¿no? O sea, vamos a partir de ahí, ¿no? Punto número uno. Cuando nos vamos como al hombre de piedra un poquito, ¿no? O sea, como nos regresamos, vámonos como muchos años atrás en la evolución del hombre, ¿no? Cuando el hombre deja de ser nómada y se vuelve sedentario, se da cuenta que lo que necesita es personas para poder continuar como con todas las actividades. Entonces, es muy interesante cómo en esas épocas, literalmente de las cavernas, el personaje más importante en esas estructuras sociales muy primitivas eran las mujeres. O sea, la mujer tenía un valor per se por su fertilidad. Cuando nos vamos a las culturas, no sé, las prehispánicas en México, cuando nos vamos con los egipcios, o sea, cuando nos vamos a esas culturas, siempre la fertilidad y la maternidad era honrada sobre de todo y todos. O sea, como el origen, o sea, el patriarcado es un constructo que surge a partir de una necesidad de irse adaptando como a la época y de tener control. Cuando, o sea, es muy difícil decir en qué momento se torcieron las cosas, ¿no? O en qué momento pasó esto. Quizá como en la época moderna lo podemos ver en la revolución industrial, ¿no? Es la revolución industrial lo que marca ese paz, como ese tu función ahora son hijos y más hijos, que ya lo tenemos como documentado, pero ¿en qué momento la mujer dejó de ser como esa fuente de vida admirada que normaba las estructuras sociales porque tenía esta capacidad de dar vida y era lo que iba a permitir la sobrevivencia?
Sí, ahí quiero yo agregar algo, porque fíjate que en la historia de la humanidad hay algunos autores, de hecho hay un libro súper interesante que se llama El amanecer de todo, luego les paso los autores que no se me vienen, que justamente te empieza a explicar que la historia de la humanidad ha sido contada desde una perspectiva occidental. Y una perspectiva occidental es justamente hablar del patriarcado, pero hay muchísimas culturas prehispanoamericanas en donde, de hecho, las tribus y las líderes eran mujeres y eran tribus matriarcales que por cómo se ha formado nuestro mundo actual global no se habla, pero em, como dices, Kitsia, o sea, ¿en qué momento se tornó todo esto a hablar también como del protagonismo de quién y en torno a qué y cuáles son sus funciones? O sea, no siempre fue así. eh, y bueno, regresando un poco al tema, creo que el mensaje fundamental es sí entender que la decisión de ser madre es personal. Y ya, yo quiero dejarlo ahí. Y nada más antes de dar la palabra a Corina, ¿no? Y aquí también tenemos que entender como las partes más biológicas, ¿no? Definitivamente, a ver, y esto es de origen, y no porque los padres no se les esté permitido como ser padres, pero tenemos como una cuestión biológica, por eso es un conjunto, por eso es una comunión, o sea, por eso es... eh, yo lo veo, a ver, me voy a ir a algo muy simplista, ¿no? Desde el punto de vista biológico, por eso se necesitan dos personas. Es tan difícil criar un hijo, ¿no? Que no lo puedes hacer solo, que sería como muy complicado. No lo sé, o sea, como partiendo de algo muy simple como la biología, ¿no? Es por qué los hombres no tienen la capacidad de gestar. No sé, está que ponemos en signos de interrogación, o sea, no tenemos la menor idea. ¿No? Pero definitivamente el uno sin el otro, por el método que sea, ¿no? Así sea in vitro o algo, o sea, se necesitan el uno al otro, punto. O sea, como no hay más. Eso no significa que no, que en una familia homoparental no puedan tener como hijos, ¿no? Pero a lo primitivo, a lo biológico, el uno sin el otro no existe. Entonces, no debería de ser así. O sea, no debería de ser como equitativo, no debería de ser, pues sí, parejo, ¿no? No sé. Adelante, Cori. Hola, buenos días, chicas. Sin duda es un tema muy complejo con un montón de vertientes. A mí me gustaría un poquito regresar a la pregunta, ¿no? Al título del programa que es cómo saber si quiero, puedo ser, debo ser madre, ¿no? Y han tocado muchos temas interesantes, pero yo pienso que eh, independientemente de las vertientes de estos temas que son vastos, eh, hay un par de cosas que uno tiene que saber en esta vida moderna. Y una de ellas es que pues los hijos, independientemente de tu clase socioeconómica, cuestan dinero. Los hijos también cuestan, tienen otro costo, pues obviamente muy grande emocional. Tienen un costo muy grande físico, porque la persona cambia. Tiene desajuste hormonal, engorda, flaca, le da anemia, sube, baja, le sale leche, le sale sangre, huele bien, huele mal, pasa por procesos físicos importantes, salen granos, salen pelos, se te quitan pelos, o sea, pasan cosas en el cuerpo. Y hay otros gastos sociales, ¿no? El qué dirás, cómo deberías de ser, comunitarios también. No, es que lo que se espera de ti es esto, lo que se espera de ti es el otro, independientemente si eres mamá o papá, si estás en pareja o no, si estás soltero o no. Y yo pienso que una de esas cosas, o sea, hay que darse un tiempo para responder estas preguntas antes de, ¿no? Y tener las respuestas. Al final, las respuestas que a uno le acomoden pueden ser diferentes a las que el otro le acomoden, pero uno, la persona embarazada, debe de tenerlas claras. Mira, yo me embarazo porque quiero ser madre soltera, porque quiero tener gastar este dinero en esto, porque estoy dispuesta a sacrificar o no este tema físico, porque yo sé que es un compromiso para toda mi vida, no toda la vida del niño, toda la vida mía, que yo voy a ser mamá toda mi vida. Y así, una larga lista de etcéteras, en donde una vez que lo tengo claro, que a dónde yo me quiero comprometer con qué, entonces ya puedo responder, ah, mira, sí quiero ser mamá, pero también quiero ser familia. Sí quiero ser mamá, pero no lo quiero hacer sola.
sí quiero ser mamá, pero tal vez no me alcanza. O sí quiero ser mamá, pero no quiero usar mi cuerpo para hacer eso. Y así, ¿no? Empezar a responder estas preguntas que para cada quien la combinación puede ser distinta y puede estar bien o puede estar mal. Aquí no vamos a hablar de juicios de valor, tiene que funcionarte a ti. Y entonces juntos ya podemos sacar estas conclusiones de si quieres o no. Y hay un componente, porque hemos estado mencionando a lo largo de este programa de lo que necesita la mamá y lo que necesita el papá y si los hombres tienen derechos, si los hombres no tienen derechos. Y todo, insisto, es válido porque es un tema muy vasto, pero a mí me gustaría que habláramos ahora por diez segunditos de lo que necesita pues un bebé, ¿no? Y esto es algo que creo que es muy importante porque las mamás y los papás tienen que saber que el bebé biológicamente, como decía Kitsia, quiere mamar una chichi de su mamá. Es lo que él quiere. Hay otras opciones, sí, hay biberones, hay jeringas, hay cosas, pero lo que el bebé quiere es mamar una chichi de su mamá. El bebé quiere apapacho, lo que hablábamos la otra vez, la exterogestación, ¿no? Quiere tiempo, quiere salud, quiere estar cómodo, no quiere tener dolor, no quiere sentirse amenazado, no quiere sentirse estresado. El bebé quiere crecer, quiere desarrollarse. Y entonces, eso es lo que el bebé quiere. Y si yo como figura parental primaria no puedo darle eso a ese bebé, tal vez sea buen momento para preguntarme, ¿quiero yo ser ese cuidador primario? ¿Quiero yo? Porque ese bebé tiene esas necesidades que tiene. Así viene, es como un paquete que uno compra y así viene, ¿no? Instrucciones de uso, amamantar, cariñitos, despertarse, cambiar pañal, lavarse, ¿no? Esas son las cosas que ese bebé quiere y necesita. Y vacunas, ir al doctor, ir a la escuela, o sea, cosas de esas, ropita, zapatos, crecen rapidísimo, pues nada sirve porque todo se compra ya tarde. Esas cosas se necesitan y el bebé las quiere. Y uno tiene que saber si quiere dárselas a ese otro ser. Adelante, Claudia. Estoy el 4 de mayo y en algunos países en otras fechas, primer miércoles creo que de todos los mayos, también hay un tema de conmemorar la salud mental en la maternidad, ¿no? De las mamás. Eh, Ojalá y todas las personas gestantes, para ser también un poco más incluyentes en ese sentido, pudiéramos tener la oportunidad, ¿no? De hacernos todas estas preguntas y además poderlas exponer. Piensen en programas televisivos de no hace mucho tiempo donde una mujer embarazada no salía embarazada, ¿no? Es como algo que no se demostraba, vamos a decir. Eh, a Pero sí pesar de salía un toda esta puma. a pesar de toda esta cuestión que decías, Kitsia, de honrar y celebrar y tener hasta divinidades en relación a la fertilidad, ¿no? Y también veo especialmente mujeres más jóvenes que empiezan a decir, pues yo me voy a aventar hasta un tema estético, las estrías, pues yo tengo que estar muy segura de que quiero entrarle a esto, ¿no? Hablar fíjense también cuando se llegaban a mostrar mujeres embarazadas, también es casi casi en tacones de a los 8 meses, ¿no? Como si nada pasara. Es muy reciente que empezamos a hablar de hemorroides, de estar hinchada, de no poder dormir, de tener problemas digestivos, todos estos cambios que ya mencionó de alguna manera Corina y G, pareciera que se pone con un juicio de valor allá afuera, como si la maternidad solamente tuviera que traer felicidad. Estoy pensando también en enfermedades que están relacionadas, ¿no? Las diabetes gestacionales, las artritis reumatoides gestacionales, las que pueden quedarse aún después del nacimiento del niño. Es decir, sí es una serie de preguntas que ojalá y todas pudiéramos hacernos, ¿no? Antes siquiera de considerar esto, y me parece que hay un proceso educativo ahí importante para abordar. Hoy también vemos jóvenes con buenas, vamos a decir, oportunidades educativas que en lugar de tener un método de anticoncepción cuidado por un ginecobstetra, lo que tienen es la pastilla del día después, ¿no? Sin velar como por la salud que ese cuerpo va a requerir eventualmente si decidieran o no pasar por un proceso de gestación. Entonces, creo que hay como tantas variantes y la invitación es a
ordenarlas de tal forma que podamos también contrarrestar la presión cultural. Una paciente me decía, es que es increíble, ¿y para cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo nace el primer niño? ¿Cuándo tienes el primero? ¿Cuándo viene el segundo? Como si no hubiera otros temas de conversación más amplios y más profundos, decir, oye, a mí me fue así, ¿cómo estás tú? ¿No? Y por ahí las ideas de poder las preguntas, pero también asumir que va a haber un juicio de valor todavía allá afuera porque no es tan reciente que hablemos de estos temas. Adelante. Adelante, Bárbara. Y yo pensaría también, y cuesta trabajo, como mencionarlo, que voy a contradecirte un poco, Erin, no me parece que al 100% es una decisión personal, o sea, solamente porque tenemos esa capacidad de gestación, no nos reserva el derecho de decidir o no gestar, precisamente porque está la mitad del otro ADN que contribuyó y entonces, aunque nosotros lo portemos, aunque dentro de nuestra panza esté, me parece que igual tiene la mitad de derechos de decisión la otra persona, el ¿Y varón. qué pasa en el En su, caso que mencionabas de cuando decides ser mamá independiente, por ejemplo? eso es distinto porque tú ya tomaste esa decisión. El punto es si es un derecho solamente exclusivo de la mujer, ¿no? O no. A mí me parece que no es un derecho exclusivo de la mujer decidir si se va a embarazar o no y decidir si lo va a tener o si lo va a abortar, ¿no? A mí me parece que necesariamente hay dos personas involucradas. Y también me parece, hablando del uso que uno hace de su cuerpo, que también estaría la mujer precisamente hablando de este tema en todo su derecho de decidir si sí quiere ser mamá, pero no, pero se quiere ahorrar todos los componentes físicos y todos los malestares físicos y a lo mejor encuentra a una madre sustituta y listo, y no pasa por el embarazo porque también hay muchas mujeres a las que les da muchísimo miedo embarazarse. Entonces, si pueden transitar, independientemente de que haya factores psicológicos importantes a tratar en relación a por qué yo tengo miedo a embarazarme y eso se desahogue, si yo puedo en algún momento decir, ok, sí, sí quiero ser mamá, pero quiero encontrar una madre sustituta o quiero optar por la adopción, que no se nos olvide que esa es otra. Y puedo ser así madre, ¿no? O mi parte de maternidad yo la quiero tener de voluntaria yendo a un orfanato o adoptando niños económicamente, porque esa es la capacidad que yo tengo ahora y esta es mi manera de ejercer mi maternidad y entonces me dedico a trabajar y tengo ciertos proyectos que me implican una ganancia económica que quiero destinar a la manutención de no sé cuántos chiquitos al mes para que tengan sus necesidades básicas cubiertas, también se puede hablar de maternidad, ejercida de una manera distinta. A lo que yo me refería es que al final de cuentas, si bien la decisión de ser madre cuando un hijo va a ser invitado a una familia que ya existe, construida a veces por dos personas, a veces por tres personas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una pareja heterosexual o homosexual, pero por ejemplo, a veces puede ser una familia en donde seas tú como mujer y tu mamá, y a lo mejor va a venir un nuevo miembro a esa familia que está constituida por tú y por tu mamá por cuestiones de la vida, la familia sí se quedó. Estoy de acuerdo que cuando un bebé va a llegar a una familia ya constituido, la decisión sí tiene que ser consultada. Pero a lo que yo iba es que si es una decisión primordial de la mujer, primero, decidir consigo misma si quiere ser madre. Y luego la tarea ya es encontrar a alguien que comparta esa misma decisión que tú. Si tu decisión es decidir no ser madre, pues bueno, lo que correspondería, lo más congruente, lo que te va a llevar a compartir una vida con alguien, si así lo deseas de mejor forma, es que la persona esté en el mismo canal. Igual de la otra manera. Entonces, yo a lo que me refería es que antes que nada, si es tu decisión y ya después si decides compartir tu vida con alguien más, es distinto. Pero al final regreso, porque si es decisión de cada mujer, ser honesta consigo misma y decidir
si quiere serlo, considerando todo lo que hemos platicado de como las partes que no se hablan o se están empezando a hablar, que eran como las partes no amables y difíciles de la maternidad, y también considerando las partes que van a ser lindas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto platicando con generaciones más jóvenes o con mis amigas que luego uno piensa que la maternidad va a ser algo muy difícil, ¿no? Y entonces ya lo viste como todo negativo porque todo se está empezando a hablar y tal vez no es así. O sea, yo creo que hay que tomar una decisión personal, honesta, viendo la maternidad como algo intermedio, que no va a ser ni totalmente negativa ni totalmente positiva, y preguntarte a ti mismo qué es lo que realmente quieres y cómo quieres vivir tu vida. Y con base en eso tomar tu decisión. Entonces, pues, veo ahí a Kitsia levantando la Ay, ¿puedo mano. decir algo antes de dar la palabra a Claudia? Claro, por Y supuesto. justo, voy a hacer una frase que Claudia nos ha enseñado, ¿no? Es México es muchos Méxicos. Desafortunadamente existe mucha violencia hacia la parte reproductiva en la mujer, ¿no? Y México es uno de los países que tiene las tasas más altas de violencia reproductiva en cuanto a decisión de la maternidad. Entonces tú conscientemente, sí, o sea, es una decisión personal y conscientemente puedes decidir tener o no tener hijos, ¿no? Desafortunadamente hay mucha coerción social y hay mucha violencia hacia el tema de la maternidad. Entonces, digo, yo sé que ya nos podríamos desviar a hablar de muchísimas otras cosas, ¿no? Pero en esta violación de derechos humanos, que al final es esto, ¿no? Es una violación a los derechos humanos, terminas ya no siendo libre de poder decidir. Y Y qué bueno que lo visibilizas porque tienes razón y qué bueno que Claudia ha puesto esa frase sobre la mesa. México es muchos Méxicos y obviamente yo estoy hablando desde mi contexto y mi marco de referencia. Pero es una realidad también horrible que no debería de ser que hay niñas que están siendo casadas y se vuelven madres sin ni siquiera poder cuestionar si es algo que desean por usos y costumbres. Entonces, pues sí, qué bueno que lo visibilizas, es sumamente importante, pero bueno, las personas que tenemos el privilegio de poder decidir, a mí sí me gustaría dejar en claro que es una decisión y que también estoy de acuerdo con Bárbara que si va a ser un bebé invitado a una nueva familia, pues bueno, sería importante consultar y evaluar las cosas, pero al final uno tiene que pensar también en sí mismo y quitar esta connotación de palabra egoísta porque al final uno es responsable de su vida. Clau. adelante. Y, y yéndonos en en esta frase de, bueno, si somos muchos Méxicos y muchas comunidades y muchas maneras de entender, eh, podemos estar o no de acuerdo con lo que algunas asociaciones civiles hacen en relación a, por ejemplo, atender madres muy jóvenes, ¿no? Que no están eligiendo, que les está tocando y hacia dónde pueden ir o no esos embarazos. eh, Finalmente cada quien encuentra como una causa de vida en la que pueda uno dedicar, ¿no? Estas tres T's, tesoros, talentos y tiempo. Pero también yo quisiera mencionar algo que tal vez habría que considerar. En terapia familiar vemos mucho lo que se conoce en la literatura y puede tener diferentes nombres, que son familias ensambladas. Es decir, de pronto hombres y mujeres que deciden unir sus vidas con otros hombres y mujeres que traen paquete, digo yo, vienen en combo porque traen hijos, ¿no? Hijos de diferentes edades, donde también puede haber exes. No digo que no haya también hombres y mujeres que están solteros por viudez. Eh, y de pronto creo que hay un ejercicio que se tendría que recomendar mucho de evaluar cuál va a ser mi papel, ¿no? ¿Cuál va a ser mi papel con estos hijos que biológicamente no son míos, pero que me va a tocar convivir y criar, ¿no? Estas palabras de madrastra y padrastro que me parecen horrorosas porque además tienen connotaciones por lo general negativas, muchas fundamentadas. Yo por ahí le escuché a quien fuera en algún momento fiscal general del Estado el nivel de abusos sexuales cometidos por padrastros o por parejas de las mujeres que entran rápido a la vida de las mismas. Eh, y por ahí también una paciente que me dejó de otra manera, ¿no? Me decía, no, a mí me toca ser la segunda mamá de este niño, porque tiene una mamá, pero yo tengo que trabajar en equipo con esa mamá, porque nos toca, los niños son de todos sacar adelante estos niños. Por la invitación a maternidades que de pronto elegimos por las parejas con las que estamos. Adelante, Bárbara.
y que los niños son de todos. Esta frase a mí me es muy, muy inspiradora, ¿no? Cuando ya hay hijos de por medio, a mí me parece que si son de esa mamá que biológicamente los gestó, o si son de una mamá por este reensamblaje de la familia, o si es la tía, pero ella asumió ese rol porque estos chicos están la mayoría del tiempo con su papá, pero entonces su mamá está trabajando y entonces la tía es la que ahí llega como a tomarle estafeta, en fin, como me parece que una de las cosas también muy, muy importantes de este programa relacionado a la crianza, relacionado al impacto que tiene en no solo la reproducción de la especie, sino la calidad de seres humanos que estamos pudiendo sumar a este planeta y a una mejor posibilidad de seguirlo cuidando. Este es un tema importante, pensar que pues también hay muchos niños que están en situación de calle y que también tendríamos, cuando se evalúa la posibilidad de ser madre y ejercer este derecho o no derecho compartido o no de nuestro propio cuerpo, tener un poco de conciencia del mundo en el que van a ser criados todos estos chiquitos si es que no cuentan con personas que estén dispuestas a hacerse cargo. Que era un poco lo que decía Corina, ¿no? Como que también hay que pensar que los niños cuestan dinero, que los niños tienen necesidades y y cómo, qué familia o qué vida se les va a dar. Y regresándome un poquito más atrás, estaba yo pensando que tal vez dos preguntas fáciles para determinar si uno quiere ser mamá puede ser de una manera muy honesta, ¿por qué quiero ser mamá? ¿Y para qué quiero ser mamá? Y tal vez al responder estas dos preguntas que suenan muy simple, pues ¿Para uno se quién? puede... ¿Y para quién es, dijiste? ¿Y para quién? ¿Para complacer a quién? Y para complacer a quién, eso es muy bueno, ¿no? Que tiene que ver exactamente con el para qué. Tal vez al responder estas dos preguntas podríamos determinar esto, ¿no? Y bueno, hablando sobre crianza, que también es como otro tema que queríamos tocar, no sé si alguien más quiere hablar sobre cómo decidir si queremos ser madres o no. Yo creo que son temas tan fuertes que estamos como en tanto silencio porque, bueno, al menos yo estoy como tiqui, 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 como ratoncillo, ¿no? Poniendo como en orden muchas cosas que voy cachando de todo lo que dicen y es bien difícil como ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque de pronto pueden venir jitomatazos. Y, Ya me ha pasado, ya me han pasado muchos jitomatazos, ¿no? y también Entonces, como contemplar nuestro mundo, ¿no? Y el contexto social. O sea, la verdad, otra vez voy a sacar el patriarcado, pero la verdad es que el mundo no está constituido para que las mujeres tengamos una facilidad para ser madres, ¿no? O sea, cómo se pelea el tiempo de las horas de maternidad y de paternidad. En México, por ahí puso Corina, sí es cierto, en México, hablemos otra vez desde nuestro contexto, probablemente en otros países como Finlandia sí, o en Suecia sí, pero pues aquí no. O sea, aquí apenas en el Congreso se está luchando para que la crianza sea igualitaria y haya también tiempo de paternidad, ¿no? O sea, no sé. ahí les van datos de España, ¿eh? En México no sé cómo estamos. En España, el 30% de las mujeres que deciden ser madres van a abandonar su vida profesional por el resto de su vida. Y de los padres que deciden dedicarse a la crianza, a una crianza compartida, solo el 1% va a parar su vida profesional. O sea, así de desiguales están las cosas. Entonces, adelante, Corina. No, bueno, eso en España, pero yo me pregunto, y de la vida profesional de la mujer, pero también yo me pregunto de todos estos hombres con los que, o sea, familias con las que yo trabajo todos los días, dentro y fuera del consultorio, de la economía compartida también. Y por ahí lo decían y lo mencionaban, criar un niño se requiere de una comunidad y esto es así desde las cavernas, ¿no? Unos hacían una cosa, los otros hacían otra cosa porque pues un bebé, ¿no? Necesita de un montón de cuidados, un montón de cosas. Entonces, volviendo a las preguntas sencillas, que yo pienso que las preguntas son sencillas, las respuestas no siempre son sencillas, eh, hay que hay que revisar mucho el compromiso económico que requiere un bebé y a largo plazo, Kitsia. Es que no solamente es el compromiso económico,
Yo voy a hacer como un resumen. Te lo voy a resumir de la siguiente forma, ¿no? Si tomáramos la decisión de la maternidad cuando logramos resolver como muchas cosas de nuestra vida personales, emocionales, económicas, etcétera, entonces la raza humana ya estaría extinta. Este, o sea, sí podemos plantear, a ver, sí podemos plantear como ese ideal, ¿no? Y yo soy la primera que promueve una licencia para la maternidad, créanme, o sea, como en ese sentido, ¿no? Por eso me echan jitomatazos, pero bueno, por todo lo que implica, no va a haber circunstancias como perfectas, pero yo creo y con lo que yo me quedo es generar esa conciencia, ¿no? Aterrizar lo que la maternidad, la paternidad implica y lo importante de una salud mental y de un equilibrio en los padres para que los niños crezcan mentalmente sanos, ¿no? Es tristemente la negligencia parental ocasiona mucha patología mental. Y no es negligencia con intención, ojo, no es que los papás intencionadamente le quieran hacer daño a sus hijos, es que estamos en pañales en cuanto a decir qué necesitaríamos tener para poder darle a los niños, a un bebé, como decía Corina, lo que necesitan. Adelante, Mercedes. Gracias, coincido contigo. Si nos ponemos a ver todos los puntos que se han planteado para ver si quiero ser madre, decidimos que no. Sin embargo, creo que debe de ser, como resumiendo, una elección consciente, una elección responsable y también saber que la maternidad es toda una experiencia. Los niños no vienen con un manual de procedimientos y aunque tengas todo aprendido, todo estructurado, cada ser humano es diferente y nos traen muchas sorpresas y eso es lo bonito también de la maternidad y paternidad que vas descubriendo muchas cosas a través de los hijos. Entonces creo que tampoco se trata de un extremo y del otro, ¿no? Porque si analizamos punto por punto, creo que todos decidiríamos no. Ay, ¿me puedo robar la palabra, Bárbara? 2 segundos. Gracias. Qué bueno que lo dices, Mercedes, porque al final del día yo justo quería cerrar así, ¿no? Como al final la maternidad tiene que ser un deseo que quieres, o sea, es algo que tienes que desear con muchas ganas. Quisiera no me dejó terminar, pero sí yo decía, porque estaban hablando de lo de los papás o de las parejas, ¿no? El que no gesta, pero que sí desea tener una familia. Yo pienso, bueno, sí, la deseo ahorita, pero ¿y qué tal si después ya no? O si después ya me equivoqué en otro lugar. Y entonces van desapareciendo como estos compromisos que hoy son muy tangibles y después en el tiempo se desvanecen. Entonces yo pienso, uno tiene que saber que esto es un deseo que no puede desvanecerse en el tiempo. Es un deseo que a lo mejor también asumir que vamos a cometer errores y está bien. Y es el deseo de querer enmendar esos errores. Perdón, Bárbara. No, no, no pasa nada. Y también a veces la sutileza del deseo, que el deseo no te asegura que por desearlo va a ser una elección conveniente, va a ser una elección que te va a permitir sacar de ti lo mejor. Depende de cómo se haya constituido este deseo. Y temo cerrar con una nota, a lo mejor no tan agradable, pero si uno se pone a pensar en cuáles son porque estamos pensando como futuro, ¿no? O sea, que es una decisión que va a implicar para el resto de la vida, en fin, y por qué es importante tomar esta decisión. Y hacemos un poco el análisis, no de las familias que se están constituyendo ahora, sino un poco atrás, o sea, qué estamos viendo en consulta eh, en estos jóvenes de 23 a 34 años, por ejemplo. Yo no sé si el trabajo, yo no sé si esta generación millennial, sin querer estereotipar, sin querer eh, encerrarlos en un cajón, sin quererlos etiquetar, ni mucho menos, tengan esto como prioritario.
creo que también es importante hacerles un lugar e interesarnos por saber ellos en qué están y si eso está gestando las bases para una maternidad con todos estos componentes, otra vez contextualizando que tenemos la mayoría de este equipo que está entre ciertas edades y que concibe la maternidad desde una óptica totalmente distinta de la que tienen estos jóvenes que estamos viendo en consulta, que son los padres y madres potenciales. Adelante, Eri. Y regreso otra vez a la frase de Clau que me encanta, hay muchos Méxicos, ¿no? Obviamente lo que vemos nosotros en consulta, pues es una muestra muy pequeña, pero no significa que la mayoría de la gente sea así. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría como cerrar, porque ya vi que estamos como en tiempo, ¿no? Con un comentario final, que es que la decisión de ser madre es única y exclusivamente de la mujer, madre entendiendo como mujer, y que el punto es, si quieres compartir tu vida con alguien más en pareja, encontrar a alguien que tenga el mismo canal que tú. Segundo, la maternidad, la decisión de ser madre o no, debe de ser una decisión, en mi opinión, que esté en el centro. No verlo ni como algo terrible, ni tampoco verlo como algo maravilloso que te va a pasar en la vida. Tercero, me gustó como esta parte que decía Mercedes de que si pensamos como en todas las variables negativas, pues objetivamente vamos a decir, no, no quiero ser madre, ¿no? Pero también hay que pensar en que hay cosas muy lindas de la maternidad. Y creo que por ahí a lo mejor Clau nos podría compartir algo de estas cosas tan bonitas de la maternidad que la vi ahí con la mano levantada, pero incluso yo creo que los errores de nuestras madres a veces nos forman como personas fuertes, resilientes y como personas que aprendemos cosas. Entonces, yo al final creo que sí es una decisión personal, hay que tomarla con la cabeza, como por ahí se dice, en frío, pero también creo que la maternidad debe tener cosas fantásticas y maravillosas como cualquier experiencia en la vida. Con eso cierro. Bueno, a mí yo desearía, ¿no? Que el tema de elegir una maternidad sea eso, una posibilidad para la gran mayoría de las mujeres. Creo que estamos todavía lejos de que esto sea una decisión personal y además tan documentada con todo lo que hemos hablado aquí. Y hablando de lo lindo de la maternidad, ¿no? Yo tengo la suerte de tener 3 hijos después de 5 embarazos, dos que bueno, que fue un tema complicado, pero si yo tuviera que volver a mi vida como la he vivido, con los errores, lo bueno, lo malo, lo feo, por tener la oportunidad otra vez de tener los hijos que tengo, no lo pensaba. Adelante, Mercedes. Audio, audio. Gracias. Yo voy por lo mismo. La maternidad debe de ser por elección, no por accidente, y efectivamente tiene sus cosas hermosas y eso es lo que te mantiene en este camino. Yo también 3 hijos y lo volvería a repetir, con esa inconsciencia que lo hice, porque muy chica me embaracé, pero fue por elección, no por accidente. Entonces, felicidades a todas las mamás. Es una chamba muy grande y que Sí. ojalá pudiéramos recibir más el apoyo del compañero, de la familia, de la sociedad. ¿Y qué haríamos todos sin nuestras mamás, no? Con todo y la mamá que nos haya tocado, ¿qué haríamos sin nuestras mamás? ¿No? Hay una bendición en el mundo, que madre solo hay una, porque si tuviéramos 10 iguales, nos moriríamos en lo que seríamos. Eso sí. Uy, diste tanta carnita para desmenuzar, Mercedes, pero se has acabado el tiempo. Adelante, Corina. Sí, ya sé. Sí, yo también como comentario final quisiera lo mismo, ¿no? Algo que dijeron, felicidades a todas las mamás. Independiente, ahorita que dijo Mercedes, me embaracé muy joven, es que como comentario final, digo, nunca hay un momento, una edad, un dinero, una pareja, o sea, nada es perfecto, pues. Siempre las cosas cambian, el mundo es cambiante y el punto es que cuando una persona decide ser mamá, lo que decía al principio es como para toda tu vida y es algo que te identifica, que te cambia, que te modifica por dentro y por fuera para siempre, y que hay un antes y un después de esa persona, y yo pienso que eso se tiene que saber, se tiene que entender que después de ese día no va a volver, no hay vuelta atrás y no vas a volver a ser igual jamás.
Entonces, felicidades para esas personas que decidieron por una u otra razón o que tuvieron que hacer y pasar por esa transformación, por ese cambio, por esa evolución. Felicidades porque no es fácil, porque es un mundo solitario, porque es un mundo de resiliencia y de fuerza, como sea que sean las circunstancias. Entonces, felicidades a todas. Pues sí, yo le quiero dar voz nada más a algunas mujeres porque también es algo de lo que se tiene que empezar a hablar. Yo no soy mamá por decisión y estoy muy contenta con esa decisión. Eh, sí, el amor y lo que te pueden dar los hijos y ese cariño me parece que es no se puede comparar con ninguna otra cosa. No solo quien es mamá y tiene un hijo lo puede sentir, pero la crianza y lo que implica lo que conocemos como maternidad es agotador y es cansado y es horrible. Y se vale que en este proceso las mamás lo visibilicen y lo platiquen y lo compartan con otras mamás y lo pongan sobre la mesa porque es parte del cuidado de la salud mental de los padres, ¿no? En general. O sea, el decir estoy cansada de cuidar a un hijo, ¿dónde lo devuelvo? No te hace mala mamá o no es que no quieras a tus hijos, no, es la realidad también y se vale ponerlo sobre la mesa. Lo que pasa es que el mundo no está preparado para escuchar esas frases, ¿no? No solo te vale, es lo sano, Exacto. hablarlo. Exactamente, exactamente. Y yo nada más quiero cerrar con una frase de Simone de Beauvoir, ¿no? Ella decía, las mujeres no nacen, se hacen, ¿no? El concepto de mujer y la maternidad también. Con la maternidad no nacemos, la hacemos y la hacemos por decisión y no por instinto. Pues muchas gracias y muchas felicidades a todas las mamás. Gracias a todas y todos los que nos acompañaron. Gracias Corina, Erin, Claudia, Bárbara, Mercedes, Monique de Más una Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en todas nuestras redes sociales como Brain and Mind MX, Facebook, Instagram y YouTube. Que les invitamos a que le pongan ahí, que den clic a la campanita y lo compartan para que llegue la información a más personas. Si alguien desea contactar con alguien del equipo de Brain and Mind, puede encontrar todos sus datos de contacto en brainandmind.mx y nos vemos próxima semana, misma hora, por los mismos medios con el tema ¿qué es la epilepsia no convulsiva y cómo tratarla? Muchas gracias y hasta la próxima.